reflexión sobre San José y me he preparado un poquito cómo yo vivo mi relación con San José, quién es San José en mi vida, quién es San José en la historia de la Iglesia, quién es San José en la vida de tantos fieles. Miren, San José es el patrono de la Iglesia Universal. Ese es el primer título que tiene San José. El siguiente título que tiene San José es nada menos que patrono de todos los papás, de todos los padres. También es patrono de los carpinteros, porque ustedes saben que San José era carpintero. Y por si fuera poco, la Iglesia lo consagró como patrono de todos los trabajadores del mundo. Y por último, es patrono de algo que la gente no conoce, no recuerda. Es patrono de la buena muerte, del buen morir, del morir sereno, tranquilo, sin miedo, confiado en la misericordia de Dios, sin cuentas pendientes. Esa es la única manera de poder morir bien, es no teniendo cuentas pendientes a la hora de entregar nuestro espíritu a Dios. El día que sin duda Él lo va a hacer, nos va a llamar, es un día o es otro, es antes o es después, pero todo el mundo nos vamos a tener que marchar. Necesitamos recordar que San José es patrono de la buena muerte. Mis padres, mis abuelos, siempre me enseñaron a orarle a San José todos los días con esta intención específica de que nos dé una buena muerte. Padre San José, concédeme una buena muerte. Yo lo hago todos los días. San José tuvo una esposa perfecta. Imagínense que María, la Virgen Santísima, no fue tocada por el pecado original. San José sí. El niño Dios no. La Virgen tampoco. También fue el padre adoptivo de un niño que no era su hijo natural, sino el Hijo de Dios, y por lo tanto la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, San José, aunque era el miembro menos perfecto por haber nacido con el pecado original, aunque era el miembro menos perfecto de su hogar, la Sagrada Familia, seguía siendo la cabeza de esta familia. Fue elegido por Dios el más imperfecto para ser la cabeza de la familia de Dios. Cargaba con la responsabilidad de tener autoridad sobre el niño Dios y su Santa Madre. Qué interesante, ¿verdad? El menos perfecto, el que estaba sometido al pecado original, el que debiera de no haber llevado ninguna autoridad por encima de la Virgen Santísima, la sin pecado, la Inmaculada, por naturaleza, ninguna autoridad sobre el mismo Dios, y la tiene sobre el Hijo de Dios como su Padre adoptivo. Queridos hermanos, hijos, la autoridad no siempre fluye de la superioridad moral o intelectual. No es superior, no se pone como superior nuestro siempre al hombre más dotado o a la mujer más dotada. La autoridad en la Iglesia en particular es dada por Dios a quien Él quiere, dotando a estos individuos, tal vez menos dotados, sea intelectualmente, sea físicamente, con los dones necesarios. Cuando es Dios, cuando es el Espíritu Santo el que promueve a alguien a la autoridad sobre los demás, aun cuando esté menos preparado, aun cuando esté menos dotado intelectualmente, físicamente, espiritualmente, Dios le suple con todos los dones que necesita para cumplir esa misión. Debido a que Dios elige a ciertas personas para que cumplan una tarea en su hogar de fe, en este caso San José, esa persona actúa con un mandato divino de enseñar, de santificar, de gobernar a las personas y las cosas que le han sido confiadas. Y así le tocó a San José. A San José no solo le tocó proteger a quien le tocó enseñar a Jesús, santificar a Jesús con el buen ejemplo y gobernar a Jesús, gobernar su hogar. Y cuando decimos Jesús incluimos a la Madre Santísima. Qué contradicción, ¿verdad?
Contradicción en nuestro modo de entender, no en el modo de entender de Dios. Para Dios es todo perfecto, Él sabe muy bien lo que está haciendo. A nosotros solo se nos pide confiar y creer. La autoridad no siempre fluye de la superioridad moral o intelectual, recuerden. La autoridad proviene de Dios y Él la otorga en el tiempo concreto, en la situación concreta, a la persona menos esperada. ¿Verdad? Podremos entender estas cosas cuando muramos. Sin embargo, mirando a San José, se nos ilumina el entendimiento de alguna manera, nos ayuda a entender cómo Dios escoge a las personas, tal vez no más inteligentes, a veces sí, mayormente no. Jesús escoge a las personas confiadas, a los pobres de espíritu. Pobre de espíritu no es un insulto, es un gran regalo, es una buena palabra, es una buena definición, es un piropo. Ser pobre de espíritu quiere decir que eres alguien que te fías de Dios. Y las personas que se fían de Dios habitualmente son las que son puestas en los cargos más delicados de autoridad y son las que salvan el mundo. Son esas pocas personas dóciles que solo confían en Dios, aunque tengan menos regalos intelectuales que los demás, las que salvan el mundo porque suplen la falta de regalo intelectual con los dones que Dios les da por fiarse de Él. San José es un modelo de cómo Dios usa instrumentos pequeños, humildes, imperfectos, para ejercer su perfecta voluntad. Dios no quiere robots. Dios no quiere zombies para implementar su amor en el mundo. Dios quiere personas con corazón, con inteligencia, con libertad, que libremente abrazan el ser pobres de espíritu. Qué bonito. A mí me impresiona siempre mucho cómo Dios me llamó a mí al sacerdocio siendo tan inútil, tan limitado, tan... Y no lo digo con falsa humildad, lo digo con todo mi corazón. Usted mira a mis otros 3 hermanos y cualquiera de ellos está mucho más dotado que yo intelectualmente, han triunfado en la vida. Sin embargo, se fijó en mí, de los 4 hermanos, se fijó en uno. Lo único que le queda a uno hacer es aceptar el llamado, seguir con fidelidad y ser pobre de espíritu, por lo menos intentarlo, luchar por ser pobre de espíritu. Recuerden, pobre de espíritu no es un insulto, es un piropo. Es San José, es aquel que duda de sí mismo tanto que solo se fía de Dios y le pide a Dios que actúe a través de él. La historia de la Iglesia está repleta de herramientas imperfectas que han causado escándalo y división, ¿verdad? Y todos nosotros podemos mencionar unos pocos. Los líderes descarriados le han costado a la Iglesia no solo individuos concretos, sino también comunidades, regiones y hasta países enteros. Sin embargo, a pesar de todos estos instrumentos indignos, Dios en su providencia magnífica continúa impulsando en nuestras comunidades hombres y mujeres santos, a la imagen de San José y de la Virgen Santísima, hombres y mujeres sencillos, ordenados sacerdotes, recibidas como religiosas o religiosos y laicos. Dios sigue llamando a San José en hombres y mujeres, gente pobre de espíritu, gente que se fíe de Dios, gente que no tenga su plan, gente que no tenga planes personales, deseos personales de triunfo personal, hombres y mujeres que quieran ser utilizados por Dios desde su pobreza. Dios en su providencia magnífica continúa ofreciendo la fe a través de estas personas a la imagen de José y de María. Dios sigue ofreciendo a través de personas así la verdad, la gracia, sobre todo a través de la celebración humilde de los sacramentos, y así los bautizados siguen siendo formados y alimentados como la familia de Jesús.
Queridos hijos, al igual que San José, Dios quiere que tú y yo tengamos personalidad propia. Se suele decir en inglés, dicen to dance with your own music, bailar con tu propia música. Dios quiere que seas distinto. Dios no necesita una copia de los demás, quiere que seas tú mismo. Dios quiere que tengamos carácter propio, que no intentemos imitar a los demás, que seamos nosotros mismos, que estemos en paz con quienes somos. Los ángeles de Dios son espíritus creados que carecen de las restricciones impuestas por el cuerpo humano, ¿verdad? Pero al no tener cuerpo también los ángeles carecen de lo que nos hace a nosotros únicos. Ellos son solo espíritu, nosotros somos cuerpo y espíritu. Carecen de la chispa que hace de un hombre un hombre. Todo hombre es un alma encarnada. Ustedes saben eso, ¿verdad? La unión de un cuerpo es la unión perfecta de un cuerpo y de un espíritu. En una unidad, en un hombre, en una mujer. Irrepetible, único. Esta unión no es mitad alma y mitad cuerpo. Eso es erróneo. Cuando, por ejemplo, el cobre y el zinc se sueldan juntos, superficialmente se une en una pieza de metal más grande. Pero la unión no es total y no crea nada nuevo. El cobre sigue siendo cobre y el zinc sigue siendo zinc, y además son distinguibles hasta por el color. Pero cuando el cobre y el zinc se funden, no se sueldan, se funden y se mezclan, forman algo concreto que se llama latón. El latón no es solo la unión del cobre y el zinc, no es una soldadura, sino un material completamente nuevo con propiedades únicas que surge de la perfecta unión de ambos metales. Así es el cuerpo y el alma en el hombre. Es una mezcla perfecta, irrepetible, indistinguible. Solo hay un momento donde nos damos cuenta de la separación de los dos elementos, y es en el momento de la muerte. Cuando la persona está viva, pero todavía muriendo, y todavía viva, representa a alguien completamente distinto que cuando esa persona muere y al cabo de un poquito de tiempo, usted puede decir, está muerta, se le nota, se nota que el alma ha salido de esa unión perfecta con el cuerpo. La unión de un cuerpo y un alma compone una persona humana con propiedades únicas, un hijo de Dios como ningún otro. Los santos en particular, hermanos, eran personas únicas, con personalidad, con carácter propio, bailaban con su propia música. No se buscaban a sí mismos ni su beneficio personal, ni de carrera personal, ni económico, ni de poder sobre los demás. Eran meros siervos, pobres de Yahvé, pobres de espíritu, solo se fiaban de Dios y de su misión. A menudo poseían temperamentos fuertes, eran gente imperfecta, personalidades energéticas y difíciles, y voluntades inflexibles, al punto que dieron la vida por Dios. Pusieron su carácter, su personalidad única, su singularidad al servicio de Dios y su iglesia, y ayudaron a cambiar el mundo. Hoy tú y yo estamos aquí, porque estos hombres y mujeres que llamamos santos aceptaron el hecho de ser pobres de espíritu. Lucharon por ser pobres de espíritu. Lucharon por no ser lo que ellos querían, como ellos querían ser. Se ofrecieron a Dios y le dieron permiso para que Dios los utilizara e hiciera de ellos lo que Dios quiso y como Dios quiso, para lo que Dios quiso, donde Dios lo quiso, cuando Dios lo quiso, para el propósito que Dios quiso. Ese es San José, un santo varón, un hombre que se puso a disposición de Dios. Y esto es lo que hacen los santos. Para eso, ciertamente, hay que desvincularse de imitar a los demás. Tienes que ser tú. Y eso solo se adquiere en la oración personal, en el trato de amistad personal con Dios. San José fue, como todos los santos, único, absolutamente único, irrepetible. No hemos vuelto a encontrar a otro San José.
Probablemente tenía rasgos personales que no eran perfectos. Otra vez, él nació con pecado original. No así el Señor, no así la Virgen Santísima. Pero estas imperfecciones no fueron absolutamente un obstáculo para que María y Jesús le obedecieran, lo amaran y cedieran a su autoridad en la vida de la Sagrada Familia. Qué bonito, María y José y la Virgen Santísima, reconocer en San José, el menos perfecto de los tres, la autoridad que Dios le dio. Dios Padre lo eligió a San José, el más imperfecto de los tres, para tener autoridad sobre ellos y protegerlos. María y Jesús se habrían inclinado felizmente a la voluntad de su guía dado por Dios. San José, a pesar de su superioridad metafísica, moral, espiritual e intelectual, San José entendió también que a pesar de que ellos eran superiores, a él se le había encomendado el trabajo de cuidar de la Sagrada Familia. Fue una mezcla de personas perfecta. Ellos entendieron la misión de cada uno de ellos y la llevaron a cabo. Seguramente que saben que las tradiciones antiguas sostienen que San José era considerablemente mayor que la Virgen María. No lo sabemos, el Evangelio no lo dice, pero la tradición más antigua nos lo presenta como un hombre más mayor que María. Pero otras tradiciones cuentan que San José estuvo casado anteriormente y que los hermanos de Jesús eran medio hermanos del matrimonio anterior de San José. Tampoco lo sabemos, es una tradición muy antigua del Medio Oriente, que nadie la ha desmentido, pero tampoco nadie ha dicho que es verdad. Lo mismo que nuestra tradición de esta parte del mundo, que es que San José era viejito y se casó con María, no lo sabemos. Y nadie ha podido ni desmentirlo ni afirmarlo, porque la palabra de Dios no dice nada a ese respecto. Lo que sí sabemos es que lo que las Escrituras nos dicen es que San José era carpintero y que Jesús era conocido como el hijo del carpintero. Qué bonito. Lo encuentran en San Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 55. ¿Quién es ese? Es Jesús, el hijo del carpintero. Una sólida tradición de la Iglesia enseña que San José murió mucho antes de la muerte de su hijo Jesús. Esto no se basa en la evidencia bíblica, sino en la falta de ella, porque la Biblia no habla de la muerte de San José. Es una tradición, es una creencia. Se deduce de la ausencia del nombre de José después o antes de la muerte inmediata de Jesús. Se puede suponer razonablemente que San José habría estado presente si hubiera estado vivo en la crucifixión de su hijo, al igual que María. Sin embargo, no se menciona que él estuviera allí. Esto nos hace pensar que San José murió antes que Jesús. A partir de esta ausencia de los expertos bíblicos, desde el comienzo de la Iglesia se cree que San José ya estaba muerto. No hay evidencia de ello. La evidencia es que no estaba en el Calvario. San José es el patrono de la buena muerte, porque presuntamente murió con Jesús y la Virgen María a su lado. Así es como todos queremos morir, ¿verdad? Con el Señor de la mano a un lado de la cama y de la Virgen Santísima, sentada a nuestro lado, tomándonos la otra mano. San José murió con la mejor compañía, la de su hijo adoptivo, el Hijo de Dios, y la de la mujer más bella del mundo, por fuera y por adentro la Virgen Santísima. Ojalá que Dios nos bendiga a ti y a mí también, con la misma gracia cuando nos llegue la hora, porque tú sabes que nos va a llegar, no nos vamos a quedar aquí, nos vamos a morir. Seguramente el día menos esperado, en el lugar menos esperado, con las personas menos esperadas alrededor. Yo a veces digo, a veces uno piensa que se va a morir en la cama y muchas veces pienso que estaré en el momento más inesperado celebrando la misa. El Señor esté con vosotros, y caeré como un pajarito, ¿verdad? Ojalá sea así de rápido y de bien. La muerte no es una broma. Cuando viene, viene y se te lleva y no hay quien lo pare. Porque es Dios recibiendo los frutos de tu vida. Estoy controlando el tiempo porque no quiero pasarme. Me quedan aún 10 minutitos.
Quisiera con ustedes analizar, y creo que me va a dar tiempo, tengo 5 o 6 de las virtudes más importantes de San José. Y quisiera presentárselas. Mire, la primera es que era el varón, el hombre justo. San José era un buen hombre. Tuvo que serlo. San Mateo escribe que era un hombre y pone entre comillas justo. Justo quiere decir recto. En él no había desviación. Habría tentación, porque era humano y tenía el pecado original, pero no había desviación. Era justo, era recto, era equilibrado, en medio. Como dice Aristóteles en latín, in medio virtus. En el medio está la virtud, ni a la derecha ni a la izquierda, en el centro. Eso es ser justo, eso es ser recto. Eso es lo que San José era. Un hombre equilibrado. Ser santo quiere decir ser un hombre o una mujer en una relación correcta con Dios. ¡Wow! Ser justo, ser recto, ser santo es todo lo mismo. Un santo es un hombre recto o justo. Un hombre recto o justo es un hombre santo. Un hombre santo, un hombre recto, un hombre justo es un hombre equilibrado. Es aquel que mantiene una relación correcta con Dios. ¿Qué es una relación correcta con Dios, verdad? Puede que no fuera llamativo por fuera, pero brillaba por dentro. San José tal vez era un hombre común, no era un hombre con unos músculos tremendos que medía 2,5 metros, no era un gigante, pero tampoco era un enano, no era gordo, pero tampoco flaco, era un hombre común y corriente. Su brillo no era exterior, tal vez no era, seguramente no era millonario, era un hombre con medios muy, muy ajustados, pero era un hombre que brillaba por dentro porque era justo, porque era correcto, porque era recto, porque era equilibrado, porque mantenía una relación correcta con Dios. Una relación correcta con Dios es ni más ni menos que una relación en la que tú reconoces que tú eres lo creado, el creado, y que te estás relacionando con el creador y no te atreves a dártelas de igualado. Ya está bien, Dios, llevo pidiéndote un mes que me hagas este favor, vale ya, ¿verdad? Esa no es la relación correcta con Dios. La relación correcta con Dios es, Señor, soy todo tuyo, tú lo puedes todo, yo no puedo nada. No te olvides, yo sé que no te olvidas, déjame que te recuerde que si es tu voluntad necesito de tu intervención en mi vida. Dijo una vez el Papa Benedicto, San José ajustó, qué bonito, San José ajustó su vida a la palabra de Dios. Es decir, San José no ajustó la palabra de Dios a su vida, que es lo que tú y yo hacemos. Bueno, es lo que dice el Evangelio. Ah, pero eso es para las monjas, ¿verdad? Eso es para los curas, no para nosotros. Bueno, tampoco es para tanto. No saben que el padre Mateo es español y habló como español, ¿verdad? No se asusten. La tendencia que tenemos es ajustar la palabra de Dios, no a nuestras vidas, no en nuestras vidas a la palabra de Dios. Es divertido cuando vas al gimnasio y te pones a hacer ejercicios, por lo menos me pasa a mí, uno intenta hacer los ejercicios, pero los haces mal si no te fijas bien, porque intentas adaptar los ejercicios a tu comodidad, no tú a los ejercicios, que es de lo que se trata. Por lo tanto, estás media hora levantando pesas de la mala forma y al final no sacas las grandes bolas en los brazos, pues porque adaptaste el ejercicio a tu cuerpo y no tu cuerpo al ejercicio, es decir, a las pesas, ¿no? Siempre buscamos, como dicen en inglés, recortar esquinas, to cut corners. San José no hizo eso. San José ajustó su vida a la voluntad de Dios. San José no le dijo, oye, no, como dice mucha gente, usted sabe, los sacerdotes cuando hacemos apostolado y queremos, invitamos a alguien a ser sacerdote porque el sacerdote, así sea un pecador, tiene ese sexto sentido. Reconocemos que el Señor está en alguien.
reconocemos que alguien ha visto al Señor, un joven, ¿no? El joven dice, bueno, yo sería sacerdote, Padre Mateo, pero claro, yo quiero tener hijos y me quiero casar. Lo que quisiera yo es trabajar de abogado y el verano pasarlo en África predicando el Evangelio. Le digo, bueno, es que yo quería lo mismo, ¿sabes, hijo? Pero no me quedó otra que adaptarme a la palabra de Dios, que adaptarme al ejemplo de San José, al ejemplo de los santos, de los sacerdotes antes que yo, que dejaron sus planes. No adaptaron a Dios a sus planes, adaptaron sus planes a los planes de Dios, que es muy distinto. Tú y yo adaptamos a Dios a nuestros planes. Ese es el problema. San José ajustó su vida a la invitación de Dios. José, ¿quieres ser padre de Jesús? San José fue fiel. A San José se le compara en la Escritura con Abraham, nuestro padre en la fe nada menos, como nuestro padre en la fe. Su ejemplo nos invita a imitar su amorosa confianza, su total abandono a la divina providencia. Ser pobre de espíritu es abandonarte sin miedo a la divina providencia, a creer a Dios en sus promesas, es decir, sin ver claramente su designio. Esto es lo más difícil en la vida del cristiano, es no tener miedo, no estar preocupado, creer que Dios está cuidando de ti, que Dios no va a permitir que caigas, porque tú no ves el designio de Dios. Yo tampoco lo veo. Yo voy a una parroquia nueva y lo primero que hago es, Señor, me abandono a ti. Lo que tú me digas. No tengo los dones, esta parroquia no es mi estilo personal, esta comunidad tampoco, ni yo soy tampoco el sacerdote que encaja con el tipo de pensamiento o de idea que tiene esta comunidad. ¿Qué vamos a hacer? Yo siempre le digo al Señor, dame lo que necesito, dame a quien necesito, dámelo cuando lo necesito y dámelo de la manera que tú quieras. Y es siempre un éxito. Cuando el ángel le dijo, no temas llevar a tu casa a María, tu esposa, hizo lo que el ángel le había ordenado precisamente porque creía, se fiaba de Dios. Fíjense, el ángel en el sueño le dice, y termino, no temas, no temas, no temas llevar a tu casa a María, tu esposa. A lo largo de toda su vida, dice el Papa Benedicto también, en una visita que hizo a Camerún, en África. A lo largo de toda la historia, San José es el hombre que le da a Dios la mayor muestra de confianza, incluso frente a tan asombrosas noticias, como ser padre de un hijo que no era suyo, padre adoptivo, como casarse con una mujer tan singular, tan difícil. No porque la Virgen Santísima fuera difícil, es porque no era la relación normal con una mujer, lo que él había pensado que iba a ser su vida en familia. Yo aquí tengo una oración que he escrito, acordándome, si se acuerdan ustedes del memorare, del acordaos, yo lo he cambiado y lo he adaptado para San José. Si les parece, nos vamos a poner todos en oración un momentito. Oremos. San José, patrón de la Iglesia Universal, guía a todos los que estamos bajo el cuidado de tus pastores para que no vean sus imperfecciones tanto como su obligación personal de cumplir el plan de Dios en nuestras vidas, a pesar de sus limitaciones humanas, tanto suyas como nuestras. Dios, tú ya cuentas con mis defectos y el de todos aquellos que yo conozco, pero tú me diste la vocación cristiana a la santidad a través del sacramento del bautismo y a tus sacerdotes a través del sacramento del orden sacerdotal. El servicio humilde, callado y fiel de San José inspire también a todos los padres a guiar sus familias con ternura, misericordia y fortaleza. Y aquí va, recuerda, esposo de la Virgen María, que nunca se supo que nadie que acudiera a tu protección, implorara tu ayuda o buscara tu intercesión, quedara sin tu ayuda.
Inspirados por esta confianza, nos acercamos a ti, San José, oh guardián del Redentor y esposo de la mujer más bella, la Virgen María. No desprecies nuestras peticiones humildes, pero en tu misericordia escúchanos y respóndenos. Amén.